Y bien, estamos ahora con Nano Guerra García, el expresidente de la Asociación Nacional de Emprendedores, ANDE. Nano, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es tu punto de vista respecto al tema de la ley de empleo juvenil en general, respecto del tema de la informalidad que es tan alta y el peso de las regulaciones laborales, en qué medida son responsables de que esta informalidad sea tan alta en el Perú? Porque yo estaba viendo unas estadísticas que registran como, por ejemplo, lo que llaman empleo adecuado, es decir, aquellos que ganan por encima del salario mínimo vital, claro, ha mejorado asombrosamente en los últimos 10 años, digamos, o sea, más que doblado, urbano, ¿no? Digamos, la gente, los trabajadores de los sectores más populares han incrementado sus ingresos considerablemente. Pero no se ha informalizado la informalidad, es decir, pese a que se ha incrementado el empleo adecuado, no ha habido formalización. Bueno, el empleo formal ha crecido poquito, ¿no? Poquito ha crecido. La formalidad sí, se ha reducido pues de 70 a 65, sí, una cosa así, muy poco. Y eso se debe al costo, a la rigidez de las regulaciones laborales, que hacen que que ni siquiera una mediana empresa pueda poner en planilla a su gente. Sí. Creo que hay una discusión de fondo que se tiene que tener en el Perú y desapasionadamente sobre ver una legislación laboral moderna, ¿no es cierto?, que contemple una serie de cosas. El trabajador del conocimiento, cómo podemos hacer que los jóvenes entren, si es necesario que alguien que entra recién tenga pues un mes de vacaciones, donde puede ser mucho menos, etc. Nosotros en la Asociación Nacional de Emprendedores le hemos dado mucha vuelta a este tema desde que comenzó, bueno, a sonar y comenzaron las protestas juveniles, etc. Y yo quería contarte, para comenzar muy rápidamente, algo que me sucedió ayer con un empresario al que le decía coach. Él me contó esta historia. Cuando él era chico, vivía en un cuarto por la parada con su papá y su hermano mayor y su hermano menor, que tenía problemas de salud. Su papá consiguió una olla en este cuarto, hizo un aguadito, lo preparó, vio a su hijo mayor y le dijo, hijo, porque tenían un solo tazón, y le dijo, come tú, aliméntate, porque tú vas a conseguir el empleo y vas a ir a trabajar. El padre estaba un poco enfermo. Le dio al hijo segundo, pues se pasaban el tazón y finalmente se alimentó el tercero. El padre se alimentó al final. Cuando él me contó esta historia, yo pensé, dije, esto es lo que está pasando en nuestro país. Pero al revés. Imaginemos que este padre hubiese calentado ese aguadito y se lo hubiese comido todo. O hubiese dejado un poco y le hubiese dicho al hijo mayor, ¿sabe qué? Cómete y ya déjale a tu hermano menor lo que quede. Y eso es lo que está sucediendo. En realidad, quien come primero acá es el Estado-Gobierno, Jaime. Y nosotros estamos enfrentándonos absurdamente a los jóvenes que reclaman derechos, quizás en algunos lados exageradamente, pero el que come primero acá es el Estado. Y el Estado es el que podría dejar de comer. El Estado podría decir, bueno, voy a bajar impuesto a la renta. En lugar de quitarle a los jóvenes, señores empleadores, señores empresarios, sobre todo de las pymes, les voy a bajar a ustedes el impuesto a la renta. Bueno, han bajado el impuesto a la renta, que se baje más. O, si usted contrata jóvenes, le voy a reducir, le voy a dar crédito fiscal por X número de jóvenes. Entonces, hagamos una ley que no nos lleve a nosotros, los emprendedores, a recortarle los derechos a nuestros trabajadores. Yo no quiero recortarle los derechos a mis trabajadores. Y no me gustaría hacerlo. Y creo que puedo sostenerme siempre y cuando nos demos cuenta quién es el que sangra primero. Pero te parece que voy a tener que discutir también con Nano Guerra García, me sorprende. No te sorprendas. Lo que pasa es que ya está en política, candidato presidencial. Ese es el problema. Ese es el problema. He cometido un error, creo. Porque, nuevamente vuelvo a decirlo, estamos hablando del 80% que no tiene un solo derecho. Entonces, ¿qué derecho vas a recortar al que no tiene ninguno? Ya, pero hablemos... Se trata, al contrario, de darles algunos derechos. Correcto, Jaime. Entonces, para eso tienes que reducir, digamos, el espacio de este tema. Dirigémonos a ese 80%, pero dirigémonos a los que dan el empleo. Es decir, el empleo no existe per se. El empleo existe generado por emprendedores. Y la mayoría del empleo formal en el Perú y la mayoría del empleo lo da la pequeña y microempresa, ¿no es cierto? Que no ha sido consultada para nada tampoco. No ha sido consultada para nada. A mí ni siquiera me han preguntado, ni a otros gremios, no nos han llamado para esto. Que tenemos una ley
¿ya? Y yo no estoy haciendo política en el sentido populista, estoy dando mi posición, y además en mi posición yo creo que tenemos que liberalizar una serie de hechos, pero lo que digo es, tenemos que dirigirnos al que crea riqueza, Jaime, y el que crea riqueza es el que está siendo cargado. El sobrecosto no está en lo laboral. El sobrecosto está en las detracciones, en rentas altas, en un Indecopi que se demora cuando quieres registrar tu marca, en un Digesa que te sube de 50 a 800 soles el registro. Si tú le dices a los trabajadores, yo Estado, a los empleadores, a los empresarios de las pymes, yo Estado, voy a limpiar todo esto, nosotros felices generaremos puestos de trabajo. Conversaba con el presidente de ATEM, el señor Palza, y ellos son micro y pequeños empresarios. Sí. Y en un momento le dije, bueno, pero ustedes son pequeños empresarios que están creciendo. Y en un momento en que dan el salto a la mediana empresa, si trabajan bien se van a convertir en medianos empresarios. ¿Qué hacen en ese momento cuando tienen que pasar al régimen general laboral? Ah, no, me dijo, mejor parcelamos, claro, porque no podemos. No se puede pasar al régimen, es decir, no pueden solventar ni siquiera una mediana empresa, puede solventar los costos y la rigidez del sistema laboral, de la legislación laboral general. Exacto. Entonces, ese es el Estado también, el Estado que te está imponiendo unos costos que tú no puedes abordar. Entonces, informalizas a tu gente, la pones. Entonces, ¿eso es o no es cierto? Es cierto. Ah, bueno, pero la pregunta es, ¿quién comienza este lío y cómo? Lo comienza el Estado gobierno, planteando cosas mal planteadas primero, mal planteadas, mal comunicadas. Entonces, lo que yo digo es, estamos ahora en una situación complicada. Y yo lo que trato de pensar con mi organización es de qué formas podemos salir de esto. Hemos pensado 4 o 5 cosas. 1, por ejemplo, que los jóvenes no paguen renta. Entonces, el Estado no les quita la renta, pues entonces el Estado puede asumir, dice, los dejo, esa es una posibilidad. Entonces el chico tiene menos sueldo, pero tiene más renta. 2, que no les quite la renta a ellos, pero nosotros pagamos, los empleadores, pagamos el sueldo completo, les pagamos sus gratificaciones, pero que no los descuenten como crédito tributario. Y eso va a fomentar, esas son leyes de fomento, no de quitar y de prohibir. 2. 3, reducir más el impuesto a las pequeñas y microempresas, que lo necesitan, porque necesitamos ser más productivos. ¿Por qué tenemos que darle al Estado más dinero cuando el Estado, lo sabes tú bien, es incapaz de gastar su presupuesto y me piden más dinero? 3, o sea, reducirle a las MIPES impuestos. 4, impuestos de la renta. Impuesto a la renta, más. ¿Y por qué no reducir el IGB? ¿Y por qué no nos quitan parte de las deducciones para tener liquidez? Entonces se dice, hay informalidad porque las MIPES no son productivas, pero no nos dejan ser productivos. Y por último, habría que incluir algunos otros temas. Por ejemplo, ¿por qué no incluimos el fomentar que los jóvenes tengan empresa? Y los jóvenes deberían también pitar por esto, ¿no es cierto? O sea, queremos una ley en la que no solamente soy trabajador. ¿Por qué no fomentar los startups juveniles? ¿Por qué no exonerar a los jóvenes que hacen empresa sus 2 primeros años y comenzamos a tener más emprendedores? Yo no quiero un país de muchos empleados, yo quisiera un país de emprendedores e intraemprendedores. Y eso yo no creo que es hacer populismo, yo creo que es, te estoy hablando de propuestas concretas. Y finalmente, hay que sentarnos a pensar qué nuevas leyes laborales necesitamos en el siglo XXI. ¿No? Tenemos leyes laborales hechas, como lo has dicho, con protecciones excesivas, donde un empleador, un empresario, cuando ya se cargó de alguien, no lo puede sacar rápidamente y sabes que es ineficiente, donde creemos pues que la escolaridad tiene que venir desde el principio y no tiene que ser así. Pero esto debió plantearse de fondo, con una mirada así. No estoy haciendo política. No, en este momento no. Bien concretas. ¿Ah? En este momento no. Bueno, o sea que sí reconoce la necesidad de reformar toda la legislación laboral. Por supuesto. Porque es una legislación que a mi juicio corresponde a la etapa proteccionista del Perú, el modelo estatista proteccionista de los años 60, 70, ¿no? En donde, claro, si tú protegías la industria, protegías la economía, entonces podías tener una estructura laboral súper, hiper protegida. Claro. Pero el momento en que te abres al mundo y tienes que competir, el empresario tiene que tener manejo flexible de las cosas, y en la medida en que lo tenga va a generar más empleo y a la larga va a haber más salario.
Estamos de acuerdo. Y creo que los chicos podrían haberlo entendido. Y podríamos haberlo planteado. Esto es parte de la soberbia en la que yo digo, yo te incluyo así, yo hago las reformas así, no consulto, de repente converso con un par de tecnócratas y creo que con eso hago las cosas. Los jóvenes ven una economía que crece. Yo te aseguro que la mayoría de los jóvenes que marchan ahí quisieran hacer empresa. Te aseguro. Pero que no quisieran ser trabajadores. ¿Qué jóvenes son? Porque aquí eso es la CGTP. Y los estudiantes. Y los estudiantes vinculados de alguna manera a los sectores, a esos sectores, ¿no? Sí, pero eso sucede cuando uno hace política sin saber comunicar, ¿no? Y lo que se comunica mal, mejor que no se comunique o que no exista. De acuerdo. Bien, interesante. ¿Cuál era rápidamente la segunda propuesta que me llamó la atención? Reducir IGB de renta de los jóvenes. 2, que el empresario pueda descontar según jóvenes que contratas como crédito fiscal o hacerlo como deducción de tu renta. Entonces yo contrato un número de trabajadores. Eso es reducir pues los costos legales de la contratación. Bueno, de eso estamos hablando. Bien, exacto. Pero de otra manera, no lo voy y le digo, ¿sabe qué? Le voy a pagar menos sueldos, ¿no? Bien, también... le había traído un cuadro, pero el asunto es que para financiar esas cosas también necesitas recaudar impuestos. Y tú estás pidiendo reducir impuestos. El Estado quiere recaudar tanto impuesto. En eso creo que tú y yo coincidimos. Para financiar esto que estás proponiendo. No, estás proponiendo acá no se reduce ningún impuesto. Tú agarras y dices, si usted contrata jóvenes, yo le voy a cobrar menos impuestos. Y yo parto del principio que el enemigo es este ogro tributario que se come la sopa antes de los demás. Bien, correcto. Bien, hermano, gracias. Muchas gracias por tu participación. Bueno, vamos a ir a una pausa. Empezamos ahora con Marisol Pérez Tello, la última parte del programa para ver el asunto de la Comisión de la UN del Ocio.